Fijismo. Es la creencia de que las especies son inmutables y fueron creadas tal como son actualmente. Según esta perspectiva, cada especie existe en la misma forma desde su creación. Las especies son fijas e inmutables. Vivimos en un mundo estático. Las especies se forman originadas por una creación divina, perfectos y estables, permaneciendo fijos en el tiempo. Estas son opiniones del fijismo. Carl von Linneo fue un botánico sueco conocido por su sistema de clasificación de los seres vivos. Aunque inicialmente adoptó una visión fijista, Linneo contribuyó enormemente al desarrollo de la biología con su sistema binomial de nomenclatura. Más adelante comenzó a considerar la posibilidad de que las especies pudieran cambiar con el tiempo, aunque no llegó a desarrollar una teoría evolutiva completa. Aquí podemos observar la taxonomía linneana o nomenclatura binomial, que era de lo que hablaba Carl von Linné, que podemos ver que viene de lo más particular a lo más general. El equilibrio puntuado. El equilibrio puntuado es una teoría en biología evolutiva que sugiere que la evolución de las especies ocurre en ráfagas cortas de cambio rápido, intercaladas con periodos de estasis evolutiva, en lugar de cambios graduales y constantes a lo largo del tiempo. En resumen, implica periodos de estabilidad seguidos de cambios rápidos de la evolución de una especie. Un ejemplo clásico de equilibrio puntuado es el registro fósil de los caballos. Durante millones de años, los caballos se mantuvieron relativamente similares en tamaño e estructura. Sin embargo, en periodos relativamente cortos de tiempo, como en decenas de miles de años, se observaron rápidos cambios evolutivos en tamaño corporal y características dentales. Otro ejemplo podría ser el desarrollo de especies después de eventos catastróficos. Una explosión cámbrica donde se produjo una rápida diversificación de formas de vida en un periodo relativamente corto de tiempo geológico. La selección natural. La selección natural es un proceso clave en la teoría de la evolución propuesta por Charles Darwin. Se refiere al proceso mediante el cual ciertos rasgos heredados de una población tienen más probabilidades de ser transmitidos en las generaciones futuras, debido a su ventaja adaptativa de un entorno en particular. Los individuos con características favorables por su supervivencia y revolución tienen más probabilidades de sobrevivir y dejar la descendencia, lo que conduce a cambios en la composición genética en una población a lo largo del tiempo. En resumen, la selección natural impulsa el cambio evolutivo al favorecer la supervivencia y la revolución de organismos más adaptativos en su entorno. Un ejemplo clásico de la selección natural es el caso de las mariposas del abedul durante la Revolución Industrial en Inglaterra. Antes de la industrialización, la mayoría de las mariposas del abedul tenían un color claro, lo que las camufla sobre los troncos de los árboles cubiertos de líquenes claros. Sin embargo, con la contaminación del aire proveniente de las fábricas, los árboles oscurecieron debido a la acumulación de hollín, lo que hizo que las mariposas claras fueran más visibles para los depredadores. La selección artificial. La selección artificial en biología es cuando los seres humanos intervienen en el proceso de reproducción de organismos para favorecer ciertos rasgos deseables. Esto se hace seleccionando y criando selectivamente individuos con características específicas para mejorarlas en la descendencia, como en la cría de animales de granja o en la agricultura. Un ejemplo clásico de selección artificial es la domesticación de animales, como los perros. Los humanos han criado selectivamente a los perros con características específicas, como tamaño, temperamento y habilidades, a lo largo de miles de años para adaptarlos a roles específicos, como compañía, pastoreo y caza. James Sutton fue un geólogo del siglo XVIII, considerado uno de los padres de la geología moderna. Su trabajo sentó las bases en la teoría geológica del uniformismo, que sostiene uno de los mismos procesos geológicos que ocurren hoy en día que han estado ocurriendo a lo largo del tiempo geológico. Esto consideraba una visión previa a lo catastrófico, lo que postulaba que la Tierra había sido formada por eventos catastróficos repentinos. Un ejemplo del trabajo de James es su observación en las capas de la roca sedimentaria en el río Yed en Escocia.
James notó que esas capas se habían depositado horizontalmente y luego fueron inclinadas, lo que surgió que procesos graduales y continuos, como la sedimentación y la erosión, habían estado en acción durante largos periodos de tiempo. Esto respaldó su teoría en el uniformismo y ayudó a cambiar la comprensión de la Tierra y su historia. El conde de Buffon fue un naturalista matemático y escritor francés del siglo XVIII. Es conocido por su trabajo pionero en biología y geología. Buffon fue uno de los primeros en proponer la idea de evolución, aunque sus ideas eran predarwinas. También hizo contribuciones significativas en el estudio de la clasificación de seres vivos en la geología. Un ejemplo de la contribución del conde Buffon en su trabajo fue la historia natural, donde propuso la idea de que las especies cambian con el tiempo y están sujetas a influencias ambientales. El neodarwinismo sociobiológico es una perspectiva en biología que se combina los principios de la teoría de la evolución de Darwin con las ideas de la sociobiología. Se centra en la idea de la selección natural, actúa no solo a nivel individual, sino también a nivel de genes y grupos, y busca explicar el comportamiento social y las estructuras sociales en términos de la evolución. Un ejemplo del neodarwinismo sociobiológico podría ser el estudio al altruismo en animales como las abejas o las hormigas. Aunque el comportamiento altruista aparentemente va en contra de la teoría de la selección natural, ya que implica sacrificarse por otros individuos en lugar de maximizar el éxito propio. La sociobiología sugiere que este comportamiento puede ser adaptativo si beneficia genes compartidos con otros individuos cercanos como los parientes. Jean-Baptiste Lamarck formuló la primera teoría de la evolución biológica. En 1802 acuñó el término biología para designar la ciencia de los seres vivos y fue el fundador de la PALE. La diversidad de las inquietudes de Lamarck resultó decisiva en la formulación de su teoría de la evolución, basada en 3 leyes fundamentales. Cuvier se le considera el padre de la anatomía comparada y de la paleontología. Estudió en Sugar y en 1795 fue nombrado asistente en el Museo de Historia Natural de París, por recomendación del zoólogo Etienne Geoffroy. Ambos publicaron conjuntamente un estudio sobre clasificación de los mamíferos. Jugó un papel crucial en el desarrollo de la paleontología. Gracias a su principio de correlación fue capaz de reconstruir los esqueletos completos de animales fósiles. Thomas Malthus es considerado como uno de los principales autores en el seno de la escuela de la economía clásica. Afirmaba que la población se duplicaba cada 25 años, es decir, creía en progresión geométrica presentando un crecimiento exponencial. Fue nombrado profesor de Historia Moderna y Economía Política de East India College, con lo que de hecho fue el primer profesor de Economía Política de la historia. El pesimismo de la escuela clásica queda expresado claramente por Malthus. Darwinismo. Charles Darwin y Alfred Russell propusieron independientemente la teoría de la selección natural como el mecanismo principal de la evolución. Según esta teoría, las variaciones favorables se conservan y las desfavorables se eliminan, lo que lleva a la adaptación de las especies a su entorno. Aquí podemos ver 3 ejemplos sobre esta teoría, donde vemos qué es lo que prevalece en la evolución de estas especies. Neodarwinismo, teoría sintética. El neodarwinismo, teoría sintética de la evolución, combina la teoría de la selección natural de Darwin con la genética mendeliana, desarrollada en las décadas de 1930 y 1940 por científicos como Ronald Fisher, Haldane y Sewell Wright. Esta teoría explica la evolución en términos de cambios en la frecuencia de alelos dentro de una población. La teoría sintética incorpora conocimientos de genética,
paleontología y sistemática para proporcionar una visión unificada de la evolución. En una población de insectos, una mutación genética proporciona resistencia a un insecticida. Los insectos con esta mutación tienen más probabilidades de sobrevivir y reproducirse, aumentando la frecuencia del alelo de resistencia en la población. Este cambio en la frecuencia de alelos es una explicación moderna de la evolución según la teoría sintética. Gradualismo. Es la hipótesis de que la evolución ocurre a través de cambios pequeños y continuos a lo largo del tiempo. Esta perspectiva fue defendida por Darwin y sostiene que las grandes diferencias entre especies son el resultado de la acumulación de pequeñas variaciones. El gradualismo contrasta en el catastrofismo y otras teorías que proponen cambios rápidos y drásticos. Un ejemplo de esto es la evolución de los caballos, que muestra un cambio gradual en el tamaño y la estructura de los dientes y patas a lo largo de millones de años. Estos cambios pequeños y continuos se acumularon para producir las especies modernas de caballos. Las pruebas anatómicas están basadas en la comparación de la anatomía de distintas especies, tanto su estructura como su función. Se distinguen dos tipos de órganos que apoyan el proceso evolutivo: órganos homólogos y órganos análogos. Un gran ejemplo son las extremidades anteriores de los humanos, gatos, ballenas y murciélagos. Las pruebas de evolución embriológica son similitudes en el desarrollo embrionario de diferentes especies, sugieren relaciones evolutivas. Un ejemplo son los embriones de vertebrados como peces, aves y mamíferos. Muestran similitudes en las etapas tempranas del desarrollo, sugiriendo una ascendencia común. Pruebas de evolución biomoleculares. Son similitudes en el ADN, ARN y proteínas entre diferentes organismos. Apoyan la teoría de la evolución. La variabilidad genética es la diversidad de genes dentro de una población. Esta variabilidad es esencial para la evolución. Cambios en el ADN que pueden introducir nuevas variaciones. Las mutaciones pueden ser beneficiosas, neutras o perjudiciales. Puede ser una mutación en el ADN de una planta de girasol. Puede producir una flor con un color diferente. Es la mezcla de genes durante la reproducción sexual. Producen nuevas combinaciones de alelos, aumentando la variabilidad genética. Un ejemplo es que durante la meiosis en la reproducción sexual, los cromosomas homólogos se recombinan, produciendo gametos con nuevas combinaciones de genes, lo que aumenta la variabilidad genética en la descendencia. Son las características que aumentan la capacidad de un organismo para sobrevivir y reproducirse en su entorno. Las adaptaciones pueden ser estructurales, fisiológicas o comportamentales y son el resultado de la selección natural actuando sobre la variabilidad genética. Un ejemplo es que los cactus tienen adaptaciones como espinas en lugar de hojas para reducir la pérdida de agua y almacenar agua en sus tejidos, permitiéndoles sobrevivir en ambientes desérticos. Paleontología. ¿Qué es? La paleontología examina fósiles para entender la evolución de la vida, la historia de la Tierra y los antiguos ecosistemas. Se refiere a cualquier cosa relacionada con la paleontología, la ciencia que estudia los restos fósiles de organismos que vivieron en el pasado geológico de la Tierra. Un ejemplo que aquí podemos ver es cómo en este caballo va cambiando el fósil conforme se va moviendo. Es la disciplina de la biología comparada que estudia la distribución de los seres vivos. El análisis de los patrones de distribución de los organismos se lleva a cabo mediante diferentes métodos, dependiendo de la pregunta a responder. Proporciona información sobre cómo y cuándo pudieron evolucionar las especies. Los fósiles dan evidencia de cambios evolutivos de largo plazo y documentan la existencia en el pasado de especies que ahora están extintas. Un ejemplo clásico en geografía es el estudio de las Islas Galápagos. Las especies endémicas como las tortugas gigantes y los
los pinoses de Darwin han evolucionado de la manera única debido al aislamiento geográfico de las islas. Especiación. Es el proceso mediante el cual nuevas especies se forman a partir de especies preexistentes. Puede ocurrir por diversas razones como el aislamiento geográfico o las diferencias en la selección natural. Los pinzones de las Islas Galápagos se diversificaron en múltiples especies debido al aislamiento geográfico y la adaptación a diferentes nichos ecológicos. Diversificación. Se refiere al proceso por el cual las especies se diversifican en diferentes formas y adaptaciones. Esto puede resultar en la radiación adaptiva, donde una especie ancestral se diversifica rápidamente en una multitud de formas nuevas adaptadas a diferentes nichos ecológicos. La radiación adaptiva de los pinzones de las Galápagos, donde una sola especie ancestral se diversificó en múltiples especies con diferentes adaptaciones alimentarias.